Y ya en forma en el programa, y por supuesto recuerden que se le hace la recomendación, es requisito que debo mencionarlo, que cualquier cambio que vayas a realizar en tus hábitos, en tu estilo de vida, consulta primeramente con tu médico. Hoy nuestra invitada, se las presento, ella es Sai Rivas y desde hace tiempito que hemos estado coincidiendo por diferentes razones virtualmente. Yo creo que todavía no nos conocemos personalmente, pero hemos tenido la oportunidad de aprovechar sus temas y de compartir también en donde ella se presenta. En este momento en Puerto Rico no está, la tengo distante, por eso ustedes la van a escuchar o a ver los que nos están siguiendo por Luquillo SDA y se encuentra en otro lugar del mundo, pero está aquí hoy para compartir con los amigos, especialmente las amigas, pero todos estén pendientes porque sabemos que se puede aprovechar muy bien, apoyar a las mujeres a nuestro alrededor que estén en esta etapa. La presento y ella nos regala el título del tema de hoy. Bienvenida, Sai, a Alternativa, Viva Más y Mejor desde el 1480 en Fajardo. Hola vida, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Gracias por la oportunidad que me das de hablar de este tema que me encanta, porque nos toca a todas las damas. Y no solamente a las damas, tocaste un punto importante, a todos los seres humanos, porque esta etapa, lo que vamos a hablar el día de hoy, es una transición, ¿verdad? Que vamos a sufrir todos los seres humanos. Entonces, puede escuchar, los caballeros se pueden beneficiar y se pueden beneficiar también las damas que nos van a escuchar el día de hoy. Entonces, gracias por eso. Ok, Gracias por la invitación. pero el tema tiene que ver con la El, menopausia y entonces si no es por el apoyo familiar, ¿qué tiene que ver los caballeros con eso? Claro que sí, los caballeros son importantes porque lo estás no mencionando. La menopausia ocurre en la mujer, pero también los hombres pueden sufrir de andropausia. Por eso estoy diciendo que este tema puede estar involucrado, tanto los caballeros como las damas, porque el tema principal del día de hoy, porque vamos a tener posteriormente otros temas involucrados a este título, menopausia, ¿verdad? O andropausia, se llama es ama tu cuerpo a pesar de los cambios que genera el tiempo. Porque estamos, muchos de nosotras las damas y los caballeros, sobre todo las damas, porque los caballeros no lo he notado mucho. Sin embargo, en esta época sí, porque como que se cuidan un poquito más, ¿no? Entonces, hay muchos cambios que ocurren en esta etapa de la posmenopausia, que muchas veces nosotros como damas no nos adaptamos. Entonces, la idea Oh, es eso. ok, que entonces ya lo saben amigos, estamos emplazando de una vez a Sai porque vamos a tener una secuencia relacionada al tema. Sin embargo, para hoy entonces entiendo que vamos a abarcar y principalmente la parte psicológica. Ahora bien, Sai, para introducir un poquito a ti como médico, tengo entendido que tu especialidad es en pediatría. ¿Por qué te interesa entonces también compartir y ampliar sobre el tema que vamos a estar hablando hoy? Bueno, tocaste, yo soy pediatra, es verdad, y soy médico, por ende, ¿verdad? Pero como médico no tenía mucha información sobre el tema y lo digo con propiedad. Fíjate que yo, yo como médico, siendo médico, entré a la menopausia sin darme cuenta que estaba en el proceso. Eh, Me di cuenta cuando decido tener bebé, ya en edad adulta, y no pude. Me di cuenta cuando me comienzan a hacer estudios y ya tenía una afectación en los huesos. Fíjense, y soy pediatra y soy médico, pero la idea que a mí, por todo este proceso que estoy viviendo, yo dije, ¿por qué no concientizar a las damas de este mundo a que no pasen por lo mismo que estoy yo pasando? Y en este estudio, ¿verdad? Porque uno estudia para llegar a dar estas charlas. Estaba escuchando a una ginecólogo de Colombia que comienza a tener síntomas y ella decía, bueno, pero ¿qué está pasando conmigo? Consulta con colegas ginecólogos y le comenzaron, no, estudia para tal cosa, vamos a hacerte pruebas acá.
Y después que buscaron e indagaron, se dieron cuenta que ella estaba pasando por el proceso. Entonces, la idea mía, yo digo, bueno, ¿por qué no llevar los pocos conocimientos que tengo como médico y personal a que las damas que nos escuchan, a que los caballeros que nos escuchen, se empoderen en el conocimiento? Porque en el conocimiento tenemos el poder. Si tenemos el poder, podemos prevenir. Si podemos prevenir, podemos mejorar nuestra salud y vivir una vida plena, como dije hace unos meses atrás en la iglesia, vivir a plenitud. Excelente, o sea, que das charlas también para iglesias, muy importante. Sí. Qué bueno. Y entonces, hay varias preguntas que nos llegaron relacionados o que lo podemos asociar a este tema y te las voy a ir compartiendo Ujú. para los amigos que nos escuchan, tanto por el 1480 como por Luquillo SDA en YouTube. Les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios a PO Box 1119 Luquillo PR 00773, el buzón 1119 de Luquillo, y allí vamos a estar entonces recibiendo sus mensajitos y también si han preparado recetas, si han aprovechado alguno de estos temas, aplicado, compartido, bienvenidos todos esos comentarios, y por supuesto debajo del YouTube pues también ahí son leídos. Una de las personas que nos envió, entiendo que es una dama, nos pregunta, no sé si lo vamos a relacionar a la parte psicológica o quisieras desarrollarlo en un tema futuro. Dice, ¿cómo nos ayudaría el ejercicio a canalizar esa nueva etapa físico-mental de la menopausia? Bueno, fíjate, te voy a explicar. Sí está relacionado, aunque más adelante voy a hablar sobre el ejercicio, ¿verdad? Pero sí está relacionado con el tema de amarnos a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos por este proceso, eh, estamos hablando de que todos los seres humanos pasamos. Vamos a hablar de las damas, pero los caballeros también, incluso hasta los seres vivientes, porque yo digo, hasta los animales pasan por etapas, van, nacen, crecen, como dice, se desarrollan y mueren, ¿verdad? Las plantas también lo vemos. En ese proceso de esa transformación que nosotros vivimos, imagínate aquí en la etapa de la menopausia, nosotros debemos aceptar, porque con amor, con cariño todo este proceso. Porque cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros vamos en contra, ¿verdad? Cuando nosotros negamos, cuando nosotros nos ponemos bravas, cuando nosotros nos frustramos ante los cambios fisiológicos, escúchenme las damas que me escuchan, fisiológicos, todo vamos a pasar, que vamos a manifestarlo de manera distinta, diferente, pero todos vamos a pasar, todos llegamos a la adolescencia, todos vamos a llegar a la menopausia, todos vamos a llegar a la posmenopausia. Pero eh, la actitud como nos enfrentemos, la resiliencia como nos enfrentamos a la situación, es lo que yo conozco como resiliencia corporal, no sé si lo has escuchado. Resiliencia corporal, la palabra, yo creo que muchas de las personas escuchan resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos nosotros ante alguna determinada circunstancia. Yo la denominé como resiliencia corporal, porque es nuestro cuerpo adaptándose a estos cambios hormonales que da la vida, ¿verdad? Entonces, si dependiendo cómo uno se adapte, el ejercicio sí influye. Más adelante voy a hablar, pero sí influye, porque si yo hago ejercicio, si tengo un estilo de vida lo más saludable posible, ¿verdad? Una actitud mental lo más de aceptación, de amor y de cariño de estos cambios, nosotros vamos a liberar hormonas que nos van a favorecer y no vamos a liberar cortisol. Es lo que le estoy diciendo, si aceptamos con amor, no libero cortisol. Y el cortisol, si los que me escuchan, es una hormona que es buena, sí es buena. Por ejemplo, cuando estamos en un proceso de miedo o no, de algo que tenemos que huir, ahí es bueno. Pero el cortisol no nos ayuda. Incluso si nosotros liberamos cortisol, vamos a hacer que ese proceso de menopausia, como me pasó en mi caso, como médico llevamos una vida muy estresada y yo hice una menopausia precoz, no temprana, temprana es menos de 40,
menos de los 40 años. Yo le hice precoz. Entonces, adelanto. Mientras que si yo llevo un estilo de vida más saludable y entre ellos incluye el ejercicio, yo voy a liberar hormonas, serotonina, triptófano, que son hormonas de alegría, son hormonas de amor, son hormonas. Y eso nos va a contribuir a que vamos a surfear ese proceso de menopausia lo mejor posible, lo más natural posible. Esta es la idea de esta charla. Entonces, Oh, wow. sí influye. No, y los que no surfeamos, no okey, te entiendo la Lo que, metáfora, pero hay que sí, practicar entonces, tener esa habilidad de ujú, montarse en las olas y aceptar esas olas, siguiendo la línea de la sí, analogía. Hay algo, retrocediendo un comentario que tú hiciste, me da ujú. curiosidad, a ver cómo nos lo amplías, ¿verdad? Dentro de lo que quieras compartirnos, porque dices que te sorprendió, que no tenías ni idea que ya estabas en ese periodo, pero ¿cómo así? No es simplemente de que ya dejaste de ovular o de menstruar, mejor dicho, y entonces por lo tanto te diste cuenta de que la tenías, aunque no pasaras por algunas otras síntomas que típicamente hay mujeres que expresan que sudores, calores, qué sé yo, mal genio, algunos cambios en particular que se tipifican para este proceso, pero yo, bueno, además de que entiendo que no los he vivido o no los he pasado porque realmente de la ovulación como tal, pues nunca he tenido dolor en ninguna parte del ciclo, pues entonces digo, pues es probable que para lo otro ni me dé cuenta, simplemente se acabó el periodo, no he sangrado más y ya entonces entré en el proceso de esta otra etapa. ¿Por qué tú dices que tenías menopausia y no te habías dado cuenta? Sí, bueno, porque fíjate, es lo que estaba comentándote, las manifestaciones clínicas van a variar de un ser humano a otro, porque somos biológicamente distintos. Es decir, cada individuo es un ser único y distinto, ¿me entiendes? Entonces, dependiendo tu background, dependiendo tus antecedentes, dependiendo tu genética, dependiendo tu estilo de vida, dependiendo tu estilo de ambiente, de tu estilo de trabajo, de tu correr con el tiempo, porque nosotros corremos. Por eso estoy diciendo, si yo tengo, por ejemplo, yo estoy en casa, yo vivo mi presente, yo me conozco, yo me autoconozco, yo estoy en el presente, tú te puedes dar cuenta qué está pasando en tu vida. Pero como yo como médico, yo trabajaba en el hospital, yo trabajaba en dos clínicas, y daba clase en la universidad. Entonces, corría, yo no vivía, que es distinto, yo corría. Entonces, eso hace que probablemente no me di cuenta. Aparte de que no solamente soy yo soy médico, es verdad, y yo pasé y vi ginecología, vi obstetricia y tenía un poco de conocimiento, sí, tenía sobre estos procesos, pero no, la vida te lleva tan apresurada que no te das cuenta. ¿Me entiendes? Y caes en el proceso. Yo sí sentí, cuando a mí todo se fue así rápido, sentí que las manifestaciones como sofocones que dicen ustedes, que muchas personas se quejan por eso. Sentía angustia, sentía ansiedad, pero al principio eso fue muy rápido. Yo creo que en menos de un año, yo todo eso. Ahora bien, fíjense que para las damas que me escuchan, existen terminologías médicas que tenemos que saber diferenciar, ¿verdad? O términos médicos, como por ejemplo, una cosa es perimenopausia, otra cosa es menopausia y otra cosa es posmenopausia. Yo hablo de menopausia cuando ya yo tengo en un lapso de un año, es número, es estadística, cuando yo tengo un año completo, 12 meses completos, sin ver menstruación. Yo digo, y a los 12 meses, cuando yo cumplo los 12 meses, yo digo, estoy en menopausia. Ah, Pero ahí viene la confusión y las que me están escuchando, las damas que me escuchan. Yo tengo perimenopausia antes de que se dé ese proceso.
Entonces una dama puede entrar en perimenopausia 5 años antes, incluso estadísticamente se habla de 10 hasta 12 años antes de que se te quite la menstruación. Entonces, ese periodo de perimenopausia, tú puedes tener síntomas diferentes. Y hablamos de posmenopausia cuando ya cumpliste los 12 meses, después de esos 12 meses, lo que queda el resto de tu vida es posmenopausia. ¿Me entiendes? Entonces, ahí viene la confusión. Probablemente mi perimenopausia yo no me di cuenta cuando ya está listo. Pero en ese proceso de perimenopausia, que es donde yo más trabajo y donde yo más le hago hincapié a las damas, es donde nosotros tenemos que trabajar. Porque cuando ya llega a la menopausia, ya tienes otras manifestaciones, ya tienes problemas en los huesos, bueno, y XX que vamos a hablar más adelante. Pero lo más importante, las damas que me escuchan, trabajar en la perimenopausia, ahí es. Y el tema este de amarnos, amar nuestro cuerpo a pesar del tiempo, es eso, porque nos da un preámbulo para que esa menopausia sea mejor, Ok, sea mejor. te entiendo que entonces es estar conscientes de que ya estás en el proceso previo para Ujú. entonces ir aceptando con tranquilidad. Hay gente, y una de las preguntas creo que la tenía aquí relacionada a eso, que si tiene que ver la personalidad. Porque hay gente que como quiera, cualquier cambio lo dramatizan y lo somatizan ex- para el punto de vista de los demás que no pasamos tan drásticamente con eso, pues de manera exagerada. Y quizás entonces como quiera para este proceso, independientemente si hay dolor o más sudor o lo que sea, igualmente van a estar con su característica de estar bien dramáticas. Entonces, influye. Sí influye, sí influye. Y una de las recomendaciones que se habla es, aparte del autoconocimiento, ¿verdad? Que habíamos mencionado anteriormente, es manejar, reforzar y construir esa parte emocional consciente lo mejor posible. Sí influye, porque dependiendo tu personalidad, es lo que estamos diciendo, si yo tengo una personalidad tipo A, que es la personalidad estresante, yo voy a liberar más cortisol. Si yo tengo una personalidad más tranquila, más llevadera, más de aceptación, yo voy a liberar más hormonas de serotonina, triptófano, y esto influye en la producción de estrógeno, progesterona, testosterona, que son las tres hormonas que se alteran, o no vamos a decir que se alteran, que se van modificando en el tiempo a medida que nosotros vamos creciendo. Esas hormonas se comienzan a producir cuando nosotros nacemos, ya están dentro del útero, pero se van a aumentar la producción cuando nacemos. Llega la etapa reproductiva, que es la etapa, ¿verdad? Donde nosotros como caballeros o como damas hacen, ¿verdad? Son productivos, vamos a decir así, y luego va el descenso progresivo. Eh, pero sí influye, la personalidad puede influir. Por eso es que hay que trabajar, construir, y la idea es eso, construir tus emociones en el transcurso del tiempo. Por eso es lo que se llama, lo que se maneja mucho lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Lo que pienso, segrego hormonas, es decir, mis emociones van al cerebro liberan hormonas, hormonas van al cuerpo. Y entonces ahí, bueno, van todas las manifestaciones orgánicas, porque de una emoción se te puede transformación a manifestación orgánica, es decir, afectaciones a nivel del cuerpo, y por ende vienen las enfermedades. Claro, o Entonces sea, sí influyen. el cuerpo mental o integral, holístico, se Integral. conecta y se afecta o se beneficia de... Me hiciste acordar en una ocasión, eh, quizás a 20 y algo de años, me enteré de un amigo que lo habían secuestrado. Y Mm, yo no había caído en cuenta que ese día cuando me dieron esa noticia, eh, eh, tuve o soy, porque creo que todavía la tengo, lo que pasa es que ya está un poco diferente y les voy a compartir eso por si les sirve a alguno, pero fui muy, muy, muy regular. Cada 28 días, 3 días y listo. Entonces, ese día que me enteré, me tenía que llegar el periodo
Y pues nada, yo estaba pensando y orando porque pues vivo lejos de la persona que me enteré, es un amigo de la infancia. Y Ujú. entonces, no había caído en cuenta, de repente pasan como 10 días y yo digo: "Ah, si yo no me tenía que llegar, ¿y qué pasó?". Y entonces y no había ninguna otra circunstancia por la cual, entonces asocié y justo entonces vuelvo y llamo y averiguo cómo están. Sí, ya estaba en su casa, ya había pasado el susto de ese tipo de drama horroroso, ¿verdad? Ujú. Que te priven de tu libertad. Y entonces ese día, cuando me entero de que mi amigo ya está con su familia y etcétera, volvió y todo bien, y más nunca se me volvió a ir hasta los 24, que ya casi 25 años, el día, pues, por supuesto, cuando quedé en embarazo de mis gemelos y, Ay, qué lindo. descansé de tenerla. Mm, Igualmente, aunque no tuviera dolor, el estar con la incomodidad de sangrar y cuando haces ejercicio y entonces se suma el sudor y el gasto de dinero con las toallas, etcétera. Yo, ay, perdóname, señor, cuando me quejo. Yo sé que hay muchas mujeres que no sé si por su alimentación o por su genética o por qué, pero sufren mucho en estos procesos. ujú, Y imagínate, mensualmente estar inhabilitado por muchos días, ¿no? Perdón que no suene empática con esa ujú, situación porque pues no supe cómo, gracias a Dios pues no fue mi caso, pero sí he sabido de muchas mujeres que es bien grave, o sea, se debilitan ujú. un montón, etcétera. En fin, el caso es que en esas dos ocasiones resulta que la siguiente pregunta entonces, después te cuento otra anécdota que resalté en mi vida con eso, con esos procesos y periodos, pero entonces te pregunto, eh, ¿nacemos con una cantidad de óvulos ya determinada? O sea que ya Ya se sabe, determinado. ya, si Sí, supiéramos cuántos hay, pues entonces ya sabemos cuánto va a llegar se va a ir el periodo y va a llegar este proceso de la menopausia, ¿correcto? sí, sí nacemos con una determinada cantidad, ¿verdad? Que se va a ir consumiendo a medida del tiempo, dependiendo del consumo, incluso se puede, muchos de ellos a veces pueden permanecer más tiempo si usas o no pastillas anticonceptivas, que no es el tema, ¿verdad? Pero sí, y todo va a depender, el estilo de vida, la forma como vivimos influye en todo. Pero sí, nacemos y se van perdiendo con el tiempo. Ok, y Pero Y, por ejemplo, otra de los comentarios que nos había llegado que podíamos asociar al tema que tenemos hoy contigo es sobre personas que han expresado que su proceso de menopausia o el ciclo menstrual, mejor dicho, primero que todo, les ujú, causaba dolor. Tuvieron su parto con, ¿verdad? O el primero, inclusive, y después de ahí, cuando mejoró. volvieron, sí, eventualmente a los 2 años, qué sé yo, dependiendo de cuánto tiempo hayan lactado, ¿verdad? Porque eso Ujú. ayuda a evitar que te vuelva tan rápido. Entonces, regresó el ciclo y ya dejaron de tener dolor. Entonces, es una, Es una de las es, recomendaciones, sí. es un Porque es que indicio de que quizás no vaya a sufrir tanto con los otros procesos. pudiera ser, pudiera ser. Pero sí, cuando tú tienes menstruaciones dolorosas, ¿verdad? Porque eso puede ocurrir. No todas las damas, como le estoy diciendo, todo influye en la alimentación. Yo vuelvo a insistir porque esto es importante que las damas que me escuchen. Una alimentación, un estilo de vida, una vida más tranquila, influye en que tú puedas tener dolor menstrual, es decir, cuando ¿verdad? Hace la menarquia, que es la primera menstruación, y posteriormente las menstruaciones subsiguientes, puedes tener dismenorrea, se conoce eso como el término médico, y posterior a tener tu embarazo, sí. Incluso el ejercicio también ayuda muchísimo, 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 porque como le estoy diciendo, si yo hago ejercicio, menos cortisol, más serotonina, más todo, y disminuye el dolor durante los procesos menstruales. Pero al tener un embarazo también contribuye a que disminuya por la preparación, por las hormonas. Es una explicación muy amplia, ¿no? Pero sí, sí ayuda a disminuir el dolor. Ahora bien, Ok. el que yo tenga hijos, ¿verdad? El que yo tenga, es una controversia. Es decir, hay estudios que dicen que sí yo tengo un bebé,
probablemente mi proceso de menopausia va a ser menos, ¿verdad? Va a ser más llevadero, menos sintomatología en algunas cosas, ¿verdad? Algunas sintomatologías pueden ser menos, por ejemplo, menos probabilidad de sufrir osteoporosis, menos probabilidad de sufrir de cáncer de mama, cosas como esas. Pero a diferencia de las personas que no tienen bebé. Lo que sí, por ejemplo, está demostrado, lo que pasa es que no quiero tocar el tema porque nos estamos desviando, ¿no? Que mientras más tiempo yo tenga en contacto con una hormona que se llama estrógeno, ¿no? Yo probablemente tengo una mayor predisposición a sufrir de cáncer de mama, ¿no? Sí, es algo. Pero sí está demostrado que si yo tengo bebé, hay menos posibilidad de sufrir dolor y más llevadera puede ser la menopausia. Pero no es Mm, sine qua non como tal. ya, Es sí, un conjunto de cosas. que no es una fórmula, pero hay No es bastante. una fórmula. No, Ok, no es dos más dos no es cuatro. En medicina no es así. muchas gracias. Sí. Ok, Sai, entonces te comparto. Han pasado ya, mis hijos van a cumplir 24 años. Yo creí que ya me había liberado del gasto ese mensual. Entonces llega y me pareció que era como en febrero que ya se había terminado, no había caído en cuenta, sino hasta noviembre que volvió. Entonces yo dije, Ujú, oye, ¿verdad? Si yo estaba de lo más tranquila desde febrero sin ella y regresó por un evento particular que ujú, después estaba asociando un evento, eh, un impacto como emocional. ujú, Entonces, pasaron varios meses y no volvió y después casi 6, o sea que en la distancia entre una y otra ha sido más de 6 meses a un año casi, sí, 6 meses y 10 años. Entonces tú dices que si ya han pasado 12 meses, podemos decir, listo, ya me liberé, ya pero estás en menopausia. entonces no he Cuando, alcanzado a llegar al mes 12 porque primero fueron de febrero a noviembre, no se cumplieron los 12 meses. Después otra vez febrero, después otra vez noviembre, como que esos 2 meses han sido con algún impacto emocional en particular. Y lo ujú, asocié, o sea, después fue que caí en cuenta y yo dije, pues entonces debo evitar este factor que me genera ese dilema emocional para ver si entonces ya por fin se desaparece o qué estará pasando ahí. sí, Todavía quedan unos cuantos óvulos que no han sí, lo que salido. pasa es que, como te digo, nosotros llegamos a una maceta, bueno, para que las que me están viendo por YouTube, llegamos a una zona plana, no totalmente plana, porque siempre va a haber aumento, pero luego vamos a ir descendiendo, pero ese descenso va a ser gradual de las hormonas, no va a ser, sino que va a ser, yo no me di cuenta, en mi caso no es que no me di cuenta, probablemente si ya iba graduando, a lo mejor tenía otros síntomas tan sutiles que yo no me había dado cuenta, porque son muchos los síntomas, las manifestaciones clínicas tantas que a veces nosotros nos imaginamos que estamos enfermas y no, es que es los cambios hormonales. Entonces, eso va bajando progresivamente, como una montaña que va, sube, baja, sube, baja, sube, baja. En ese proceso de sube y baja, tu menstruación puede ir, te viene cada 2 meses, se te quita, vuelve a aparecer, o te viene bastante, o te viene poquito. ¿Me entiendes? Entonces va a variar hasta que se te quite por completo. De hecho, no debe haber sangrado posterior ya cuando tú estás en menopausia. Cuando tú estás en la posmenopausia, no debe haber sangrado, porque al haber un sangrado, debemos ir a un ginecólogo para que nos hagan estudios y descartar otra patología, pero no debe haber sangrado. ¿Eh? Es totalmente una amenorrea, no hay sangrado. Cuando ya se termina, esa es la menopausia. Ok. Pero Eh, estás en el proceso. Tú estás todavía en perimenopausia. Y de- cuidado, porque en esa fase de perimenopausia, muchas damas pueden quedar embarazadas. Entonces, oh. sí, porque aunque estamos, sí, sube, baja, en ese proceso de sube, podemos quedar embarazadas. Y han ocurrido casos. Ok, volviendo entonces al título del tema para hoy, ¿verdad? Que sé que Ujú, vamos a tener muchas ramificaciones
Y antes de la pregunta que yo quiero hacerte, tengo un comentario adicional aquí, porque había otro que es sobre las recomendaciones de ejercicios, pero estén pendientes que lo vamos a tener para un próximo programa. Entonces, ¿qué nos comenta esta dama? ¿Qué podemos hacer previo a la llegada de la menopausia para poder procesar mejor los cambios que estaremos sintiendo y viendo en nuestro cuerpo? También cambios mentales, tales como la memoria o la idea errónea de que hemos pasado a una etapa menos productiva. Importantísima, importantísima, porque ese es uno, son muchos mitos, muchas creencias en que estamos. Muchas damas, incluso esos mitos y creencias vienen de nuestra familia. Escuchamos a nuestra familia quejarse, por eso que las que me están escuchando, no nos quejemos mucho, porque nosotros, nuestras hijas escuchan y repiten todo y son y las consecuencias las vemos ahora. Entonces, muchas creencias, muchos tabúes, esto en nuestra época no se tocaba. No sé si las que me escuchan, pero en nuestra época no se tocaba, no se hablaban de estos temas. Entonces, yo creo que lo primero para poder llegar a una menopausia o perimenopausia, porque no es la menopausia, yo quiero que trabajemos antes de la menopausia. La idea es esto, trabajar antes. Incluso damas que me escuchan 30, 20 años, 25, porque el músculo, el hueso, todo se construye desde que vamos, desde la adolescencia hasta ahorita. La alimentación de que nosotros le damos a nuestros hijos cuando están dentro del vientre materno, crecen, desarrollan y adultos, viene desde etapas tempranas. Y lo que yo alimento a mi hija, lo que yo le doy a mis hijos desde etapas muy pequeñas, van a influir cuando se es adulto. Eso es lo que me están escuchando. Entonces, vivir intencionalmente, vivir en el presente para que nos demos cuenta, no pasemos por como me pasó a mí, sino que ustedes sepan qué estoy sintiendo, qué está pasando en mi cuerpo. El segundo, reforzar y construir emociones, una madurez emocional y espiritual. Eso tiene que ir de la mano, porque Dios es el que, cuando tengo una relación bonita con Dios, es el proveedor de nuestro amor. Dios es el que nos provee todo. Ah, pues Y amplía un poquito más ahí, por favor, porque entonces va a estar muy asociado ese refuerzo espiritual con la creencia también ujú, de que es un castigo para la mujer el estar en el periodo. sí, y no es un castigo. No es un castigo, porque eso es que nos los hacen ver de que es un castigo, de que debemos esconder todo, de que, bueno, yo llegué ni siquiera en la adolescencia, ni siquiera las madres te preparan para la adolescencia. Entonces no es un castigo, es algo fisiológico, todos pasamos. Y yo, ahorita me vino a la mente decir, en la época de Jesucristo, las damas pasaron por eso. Que a lo mejor lo vivieron de otra manera diferente, probablemente, porque era otro contexto, ¿verdad? Era otro contexto de vida, pero acá, pero no es un castigo. Cuando Ah, yo hablo claro, de, claro, ahí mencionas porque también en muchas partes de la Biblia nos recalca de ujú, que ya era separada, como sí, inmunda y todo separar y eso. montan, Bueno, más los sí. compliques de que ahora contaminamos con las toallas, pero igual antes entonces era una forma de Bueno, cuidarse más fíjese, terrible, no sé, fíjese más incómoda, digo yo, con no, las y tantas facilidades que tenemos creencias ahora de higiene de y del higiene. uso del agua. Exacto. Y fíjate que es tanta la creencia que yo me acuerdo cuando pasaba la consulta de pediatría, las mamás me decían, ay no, doctora, el niño está pujón. ¿Cómo es eso pujón? Sí, puja mucho. Y eso fue porque la agarró una mujer estando con la menstruación. Y yo decía entre mí, Dios mío, pero si yo tengo también, yo soy dama, yo soy una mujer, yo también, yo los examino y yo los toco. Hay muchas creencias, hay muchos tabúes, que por eso es que es importante, otra de las recomendaciones es empoderarnos, es la educación que nosotros como damas, como caballeros, nos eduquemos, pero nos eduquemos de fuentes fidedignas, no de TikTok, no de cosas, es decir, ir hacia la fuente, buscar información correcta, veraz, para que nosotros cuando estemos sintiendo algún síntoma, bueno, y nosotros podemos dirigir, ¿verdad? Hacia buscar ayuda a nuestro médico de familia, a nuestro ginecólogo, que tienen que saber a quién buscar también, porque no todos los médicos, esa es otra falla que tenemos nosotros los médicos, que la información no la damos
Eh, si vamos a un ginecólogo, si vamos, no todos tienen los conocimientos. Entonces, la rapidez hace que también las consultas hace que no haya esa conexión y no nos especifiquen y nos hablen no nos hablen de lo que está pasando. Otra de las recomendaciones que yo, bueno, el estilo de vida, ¿verdad? El estilo de vida va a influir mucho. Cuando yo hablo de estilo de vida, yo hablo de alimentación, hablo de ejercicio, Claro, ¿verdad? como mencionamos aquí en Alternativa, los 8 remedios naturales. Los Agua. hechos remedios naturales, exactamente. Trabajar en nuestro autoconocimiento. Por favor, damas que me escuchan, muchas veces cuando vemos que nuestro cuerpo está cambiando, porque vemos que nuestro cuerpo cambia, cuando nos miramos al espejo, vamos a vernos con amor. No vamos a ver lo que tenemos, vamos a ver más allá de lo que nosotros, en vez de lo que tenemos, ¿qué podemos dar? Hay un dicho que decía, en vez de preocuparte, ocúpate. ¿Me entiendes? Porque si nos preocupamos, insisto, liberamos hormonas que no nos gustan, que nos empeoran más la situación. Vamos a ocuparnos, vamos a hacer ejercicio, vamos a socializar. Otra recomendación que doy antes. La pandemia empeoró nuestra socialización. Vamos a retomar, vamos a andar esto que estamos haciendo, a buscar amigas, vamos a ir a la iglesia, a compartir con la familia, vamos a hablar lo que sentimos. Nosotros nos callamos, no nos podemos callar. Nosotros tenemos que manifestar los caballeros. Tú tocaste a una vida, mencionaste qué importancia tiene la familia. La familia tiene una importancia grande en el proceso de la menopausia, en estos cambios, igualmente incluso en la adolescencia, que son las dos etapas más difíciles, la adolescencia y la menopausia o la andropausia. Es importante la comunicación, que nosotros nos comuniquemos con nuestra familia, que nosotros nos comuniquemos con nuestros hijos, que ellos sepan que nosotros estamos pasando por un proceso fisiológico y que no tenemos la culpa, porque nosotros no tenemos la culpa de vivir este proceso. Es algo que la vida, que pasamos, que tenemos que pasar. Entonces, yo creo que la comunicación con la familia, con los amigos e incluso con nuestro médico debe ser importante. Y una comunicación abierta, ¿no? Sin tabúes, sin miedo, porque no, si no, no vamos a obtener resultados. Y la idea es que llegamos a resultados positivos, ¿no? Aquí hay una parte que yo estaba leyendo y decía, the most important relationship in your life is the relationship you have with yourself, because no matter what happens, you will always be with yourself. Esa es Diana Bond. Diana Bond es ella era era de moda, ¿verdad? Es estadounidense y es decir, sí que lo más importante es la relación que tienes contigo mismo. ¿Por qué? Porque va a vivir contigo toda tu vida. Entonces, eso es lo más importante, que no veamos la menopausia como algo que te apaga, que te pone sosa, que te quita la luz, sino que veamos la menopausia como algo que te transforma. La menopausia, prepararnos para algo bonito, no que sintamos que la menopausia es una enfermedad, porque no es una enfermedad, es algo fisiológico y transitorio, y que lo vamos a vivir para el resto de nuestras vidas. Vamos a pasar toda nuestra vida quejándonos, quejándonos, quejándonos. No, no puede ser. Tenemos que verlo algo como algo diferente, comprendiendo, trabajando de nuestra parte interior hacia nuestra parte exterior. Y sí, yo creo que como damas deberíamos ver más lo que tenemos dentro como ser humano, no como lo que tenemos afuera. Confiar en Dios es otro de los remedios y es muy importante. Y entonces, antes de que Sai nos despida con algún mensaje final para este programa, les recuerdo Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, inclusive entonces en este proceso del camino, cuando estás en la edad que ya corresponda a ese proceso de menopausia, como hemos llamado, porque el Señor Él ya ha allanado la senda, o sea que este paso,
esta transición por la que vamos a estar viviendo y algunas ya tienen la experiencia y por eso van a compartirle a sus hijas o a sus nietas, pero con amor, no con Ujú. prejuicio, para que cada una vaya ejerciendo, ¿verdad? Según lo que va viviendo y no que tiene que ser exactamente de grave o de bueno como su abuelita lo haya vivido, sino que vayan experimentándolo con calma, con alegría, porque ya el Señor allanó ese camino. Sí, y que tengamos nuestro propio criterio. Sí es importante, ¿verdad? Lo que nosotros vivimos. Es importante el background. De hecho, como lo mencioné, la genética, el background, el ambiente, estilo de vida, personalidad, todo influye en este transitar. Entonces, yo creo que cada uno de los seres humanos debemos construir nuestro propio destino con aquello, pero también trabajando sobre nosotros mismos. Lo que le decía, un diálogo interno hacia uno de amor, de gratitud y sobre todo de aceptación. Yo creo que eso es lo más importante en esta etapa de transición. Un diálogo interno que se puede expresar en el espejo y te das un guiño de ojo, te dices gracias, te das un besito ahí frente al espejo y ánimo, mucha alegría y despídete de los amigos del 1486. Bueno, agradecida por darme la oportunidad de que me escuchan y que este no es el final, este es el inicio de una serie de charlas de que ustedes también pueden participar, porque nosotros, la idea es que nosotros podemos ganar, ganar. Ganan ustedes, ganamos nosotros a través de una comunicación interactiva entre ustedes y nosotras. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz semana. Hasta luego, bye.